¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Soy Vladimir Galeana y esta es la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que en materia de seguridad, la prioridad de su gobierno es el fortalecimiento y despliegue de la Guardia Nacional, pues eso es lo que le corresponde. Ese es el mandato y no se pueden dispersar las acciones. Un juez federal complicó el litigio interpuesto por el empresario de origen chino Zhen Liyegon, quien busca mantener la propiedad de su mansión de las Lomas de Chapultepec subastada el pasado 11 de agosto por 102 millones de pesos. Gildardo López Astudillo, el Gil, presunto líder de Guerreros Unidos, quien de acuerdo a la Procuraduría General de la República ordenó el levantamiento y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, abandonó el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, revelaron funcionarios del gobierno federal. Andrés Layuz, secretario de Movilidad de la Ciudad de México, afirmó que los transportistas se oponen a varias medidas pensadas para mejorar la calidad y seguridad del transporte público. No basta con que lo piense, señor Andrés Layuz, hay que plasmarlo en un reglamento o en un decreto. Pues digo, pensadas, pues a lo mejor no le pensó bien. El Instituto Nacional de Migración inició la instalación de carpas para atender a los casi 800 migrantes procedentes de África y Haití en plantón desde hace 15 días afuera de la estación migratoria Siglo XXI. Ahora ya los migrantes hacen plantones en este país. Gracias, señor López Obrador. El huracán Dorian, que se dirige lentamente hacia la costa sureste de Estados Unidos tras dejar al menos 5 muertos en las Bahamas, se debilitó a categoría 2 el martes, según el último boletín del Centro Nacional de Huracanes estadounidense. Le agradezco mucho el favor de su atención en este espacio informativo de Efecto Televisión. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el programa para los festejos de la independencia de México. Para todo hacen programas ahora. Bueno, veamos. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, se presentó el programa de los festejos para conmemorar la independencia de México. Zoé Robledo, director general del IMSS y coordinador de las conmemoraciones históricas, dijo que se rescatará la historia de México, por lo que el 15 de septiembre más de 1,000 artistas de los 32 estados participarán en el desfile de las culturas de México a partir de las 4 de la tarde en el Zócalo capitalino. En una cadena nacional en los medios públicos se transmitirá un documental sobre la independencia. El presidente de México llevará a cabo el tradicional grito de independencia a las 11 de la noche. La velada del 15 de septiembre la vamos a concluir con un concierto. Posteriormente, una cantante emblemática y de verdad extraordinaria, Eugenia León, que amenizará con un programa para cerrar la noche con la verbena popular y amenizada por la original banda El Limón. Como cada estado presentará una muestra de su cultura, se realizó un sorteo para definir su lugar de participación. El festejo patrio se extenderá al Centro Cultural Los Pinos. En este caso, pues tuvimos contratado a un artista que perdió la vida, Celso Piña. Iba a presentarse en Los Pinos y se va a hacer un homenaje a su historia y a su trayectoria. Vendrán pues parte de los músicos que trabajaron y su grupo, la Cumbia para el Mundo, la Ronda Bogotá, la China Sonidera, Sonideros de... Para el 16 de septiembre se realizará el desfile cívico-militar, en donde participarán las Secretarías de la Defensa Nacional, la Marina y por primera vez la Guardia Nacional. Una aportación adicional de nuestras Fuerzas Armadas será la incorporación y la representación de las 3 transformaciones previas nacionales: la independencia, la reforma liberal y la revolución. También habrá un contingente sobre las acciones que el gobierno de la Cuarta Transformación ha emprendido para lograr el desarrollo con bienestar para los mexicanos que menos tienen. A diferencia de otros años, en el Zócalo capitalino no se instalarán arcos detectores de metales.
La Secretaría de Cultura destinará 3.7 millones de pesos para el pago de comida y hospedaje de los 1,000 artistas que participarán en los festejos. Noemí Gutiérrez, Efecto Noticias. Bueno, va usted a tener ahí también lo que ellos llaman la cuarta transformación, o sea, se están igualando a los movimientos de la independencia, a los movimientos de la reforma y a los movimientos de la revolución de 1910. Imagínese usted ahora la cuarta transformación encarnada en el gobierno federal. Bueno, si ellos así lo dicen, bueno. El gobierno federal reclama a los estados el reintegro de 20.206 millones de pesos por observaciones que no fueron solventadas entre diciembre y junio pasados. De acuerdo con el primer informe de gobierno, la Secretaría de la Función Pública concluyó el seguimiento de 401 observaciones que fueron determinadas a los gobiernos estatales. Están en proceso de atención 9.698 observaciones que representan un monto por solventar de 46.121 millones de pesos. Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de junio de 2019 se determinaron 2.723 observaciones sobre las cuales los gobiernos de los estados deben realizar los reintegros correspondientes por un monto de 20.206 millones de pesos. Y con todas las que ha hecho el gobierno federal, pues nadie le puede reclamar nada. Los líderes nacionales de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional rechazaron que la oposición mexicana esté moralmente derrotada, como afirmara el pasado domingo en el mensaje que ofreció con motivo de su primer informe del gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador, al referirse a los adversarios de su administración. El presidente del PAN, Marco Cortés, señaló ayer que dicho contrapeso no está moralmente derrotado, sino doblemente comprometida para enfrentar un régimen que quiere controlar absolutamente todo. A su vez, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseveró que el tricolor no es una oposición desmoralizada. El PRI no ha sido ni será una oposición desmoralizada porque un partido inteligente se repone pronto de sus fracasos. Pero bueno, pues nadie le contestó nada a quien los epitetó. Y el Movimiento de Regeneración Nacional propondrá reformas a la ley orgánica del Congreso para que los 2 años que le restan a la 64ª legislatura, la mesa directiva sea presidida por las 4 principales fuerzas políticas, con lo que Porfirio Muñoz Ledo se mantendría en el cargo hasta el mes de diciembre. Esos eran los demócratas que siempre pidieron participación, ahora la niegan. Ivonne Reyes. ¿Qué tal, Vladimir? Buenas tardes al auditorio. Y bueno, pues ya la conocen como la ley Porfirio. Te comento que hace aproximadamente 20 minutos comenzó la sesión y en este momento, bueno, pues ya se han encendido los ánimos aquí en el recinto legislativo de San Lázaro, debido a que, bueno, pues se aprobó por mayoría, pues modificar la orden del día precisamente para dar entrada a esta propuesta de Morena, que busca reformar a la ley orgánica del Congreso para que los 2 años que restan a esta legislatura sea presidida por las 4 principales fuerzas políticas, con lo que Porfirio Muñoz Ledo se mantendría en el cargo, como tú lo comentas, hasta el mes de diciembre. De esta forma correspondería nuevamente a Morena presidir la Cámara de Diputados, luego al PAN, posteriormente al Partido Revolucionario Institucional, y cerraría el Partido del Trabajo, que, bueno, pues hasta el día de hoy tenía 28 legisladores, y bueno, hay que destacar que es aliado de Movimiento de Regeneración Nacional. Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena, confió en que esta propuesta sea avalada por la mayoría de los legisladores. Sin embargo, te comento que hace unos momentos, precisamente los coordinadores parlamentarios del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, y de Movimiento Ciudadano, Tonatiu Bravo Padilla, pidieron que sus firmas fueran retiradas de este documento, que ellos no están a favor, que no lo respaldan. Y bueno, Mario Delgado rechazó que se le insistió una y otra vez, Vladimir, por parte de los medios de comunicación, si, bueno, no era más importante que se respetara
pues la palabra que él honró al inicio de la legislatura de que la mesa directiva iba a ser rotativa entre las tres principales fuerzas políticas y que se respetara este acuerdo que se firmó al inicio de la legislatura. Sin embargo, pues él confía en que es una reforma muy importante, una propuesta, y él confía en que, bueno, pues sea avalada por todos, por la mayoría, con excepción, dijo, del Partido Acción Nacional, porque dijo que se trata de reconocer el peso específico que tiene Morena en la Cámara de Diputados, pero también reconocer a los otros partidos políticos. Vamos a ver lo que al respecto comentó Mario Delgado. Se va a garantizar la rotación, simplemente hay un ajuste en términos de tiempo para que corresponda al tamaño de los grupos parlamentarios. Pero ¿no era mejor honrar la palabra, en diputado? esta nueva realidad política. ¿No era mejor honrar la palabra? Estamos honrando la palabra porque se va a permitir la rotación. Por su parte, el diputado del PRI, Héctor Yunes, dijo que su bancada no está de acuerdo con esta propuesta de Morena y que no van a apoyar un segundo porfiriato. Vamos a ver lo que al respecto comentó. Claro al respecto, yo solamente quisiera atajar una versión que alguien ha difundido y han hecho eco de ello, y nadie puede hablar a nombre del PRI más que los priistas, y en ese sentido yo les voy a decir que no estoy de acuerdo y que no es cierto el que apoyemos un segundo porfiriato. Por su parte, el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que por ningún motivo van a apoyar esta propuesta que constituye un atropello. Vamos a ver. Vamos a cambiar la ley si la ley es vigente y es clara y hay un atropello. Es un acto de atropello al Congreso y directamente a la Acción Nacional. Sin embargo, Vladimir, Arturo Escobar y Vega, quien es el coordinador de los diputados Verde Ecologista de México, dijo que no serían reformas a la ley orgánica del Congreso, sino se trata de una propuesta de Morena, pues debido a que no les alcanzaría el tiempo para realizar las modificaciones, además de que en el Senado Morena no tiene la mayoría calificada. Vladimir, te comento que, bueno, hasta hoy el Partido del Trabajo tenía 28 legisladores y era la quinta fuerza política aquí en el recinto legislativo de San Lázaro. Sin embargo, con estos acuerdos que hacen, pues se acaba de anunciar la incorporación de 5 diputados a este grupo parlamentario, 3 de Morena y 2 del Partido Encuentro Social, con lo que, bueno, pues de esta forma el Partido del Trabajo se convertiría en la cuarta fuerza política y de esta forma pues ocuparía el último año o el último tramo de esta propuesta que está haciendo Morena para que presida la mesa directiva. Esto es lo que ocurre en estos momentos en el recinto legislativo de San Lázaro. Gracias, Ivonne. Bueno, pues nada más le puedo decir que los demócratas que vos votasteis hoy son los tiránicos en las cámaras. Por su parte, Marco Cortés, presidente del Partido Acción Nacional, anunció que su partido recurrirá a la Organización de Estados Americanos para que dirima si Morena tiene razón al desconocer la ley orgánica de la Cámara de Diputados para impedir que Acción Nacional encabece la mesa directiva. Recordó que el mandato popular fue que el PAN sea la segunda fuerza de oposición y por ley es que le corresponde presidir la mesa directiva. Veamos. Vamos a ir a los organismos internacionales, entre ellos la OEA. Será un segundo llamado de atención de lo que está pasando en México. El primero fue esta intención de la revocación de mandato el mismo día de la elección para que se diera el refrendo de mandato e influir claramente en las elecciones. Y esta es la segunda, que vulnera el voto popular. Y Mónica Fernández, presidenta del Senado, y Ricardo Monreal, coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional, se congratularon de la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que determinó que no es vinculante al Poder Legislativo la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de su partido, que declaró ilegal la convocatoria para elegir o reelegir al presidente de esta Cámara. Víctor Mayén. Muy buenas tardes, Vladimir, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. La presidenta de la Cámara de Senadores, Mónica Fernández, aseveró que esta resolución del tribunal aclara y precisa que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no tiene ninguna injerencia al interior del grupo parlamentario de Morena en el Senado.
Simple y sencillamente celebramos la decisión del tribunal y nuestro respeto al partido y a la comisión, porque hay ámbitos de competencia y en este sentido la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no tenía ninguna vinculación porque es la vida interna de nuestro grupo parlamentario en la que no tienen ninguna injerencia. Nosotros somos los primeros que queremos que haya legalidad y tampoco queremos que se presten a malas interpretaciones o a que se sienten precedentes que no son los correctos. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, resaltó que el mensaje de esta decisión del tribunal es muy claro, que la autonomía del Poder Legislativo está por encima de cualquier decisión partidaria. Es una definición jurídica trascendente porque fija límites y ratifica la autonomía de los órganos legislativos. A mí me parece no solo una decisión que define el papel del Poder Legislativo frente a órganos partidistas, y que yo lo comenté en su momento, no solo me parecía desmedida, sino que invadía esferas de competencia de un órgano legislativo, y yo dije siempre que no era vinculante. Así lo determinó la máxima autoridad electoral, y por eso el precedente es muy importante. Vladimir Auditorio, los senadores Mónica Fernández y Ricardo Monreal impugnaron ante el Tribunal Electoral la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena del 30 de agosto pasado, que declaró la invalidez de la convocatoria y determinó reponer el procedimiento de elección o reelección del presidente del Senado. El reporte. Gracias, Víctor. Y mire, Gildardo López Astudillo, el Gil, presunto líder de Guerreros Unidos, quien de acuerdo a la Procuraduría General de la República ordenó el levantamiento y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, abandonó el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, revelaron funcionarios del gobierno federal. El juez primero de distrito en materia de procesos penales federal con residencia en Tamaulipas absolvió a El Gil del delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, del cual fue acusado por la PGR en perjuicio de los 43 estudiantes. Y durante el fin de semana del viernes 30 de agosto al domingo 1 de septiembre se cometieron en el país un total de 292 homicidios dolosos, lo que lo convirtió en el más violento de la historia, de acuerdo con datos del equipo interdisciplinario en materia de seguridad del Gobierno de México. Y de hecho, las cifras indican que el domingo pasado se registraron 102 muertes dolosas, con lo que superó el promedio diario de 100 muertes intencionales en este tipo de estadísticas. El informe Víctimas reportadas por delito de homicidio estableció que el viernes 30 de agosto hubo 94 personas asesinadas y al día siguiente fueron 96. Agosto de 2019 concluyó con 2.469 víctimas de homicidios dolosos, con un promedio diario de 79.6 personas que fueron asesinadas en el territorio nacional. Récord de muertes, la 4T. Y un juez federal complicó el litigio interpuesto por el empresario de origen chino Zenli Yegon, quien busca mantener la propiedad de su mansión de las Lomas de Chapultepec subastada el pasado 11 de agosto por 102 millones de pesos. El titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México negó conceder a Yegon la suspensión definitiva en contra de las órdenes de aseguramiento y abandono de la que fue su casa en las Lomas de Chapultepec. Déjeme hacer una breve pausa. Les recuerdo el número de denuncia 55 69 60 16 48 y síganos en Twitter, @Efecto TV. Regreso al instante. Esto es Coahuila. Inauguramos el Centro de Convenciones Torreón, un espacio moderno con la capacidad para hospedar simultáneamente eventos sociales, corporativos, educativos y mucho más. Aumenta la competitividad de la laguna y de todo el estado. Turismo de negocios de alto nivel, un lugar que se adapta y seguirá creciendo. Con el Centro de Convenciones Torreón, competitivo, Coahuila es. Fuerte, Coahuila es.
DogYou, la app que da voz a tu peludo. Puedes crear hasta 5 perfiles. Tienes apoyo médico 24/7. Puedes sacarlo a pasear y registrar su actividad. Crear tu perfil de empresa, solicitar u ofrecer servicios y calificarlos. DogYou, la app que da voz a tu peludo. Descárgala. Capital Gaming es el único programa de televisión divertido con la información más relevante del mundo de los videojuegos. Acompaña a Litz y a Yamat a recorrer el mundo gamer en México. Entrevistas, unboxing, reseñas, eventos, estrenos, torneos y lo más importante para los gamers en nuestras redes sociales, todos los días en vivo, gameplays y las últimas novedades en el sitio web. Sé parte de Capital Gaming y síguenos todos los días en redes sociales y jueves por Efecto TV a las 8:30 de la noche. Hay tanta información que es necesario distinguir lo efímero de lo relevante. Mi trabajo es comunicarte los acontecimientos y las noticias al instante. Con la experiencia y el análisis y la honestidad que te interesan. Noticias todo el tiempo con Vladimir Galeana. Bueno, pues haciendo cuentas, en este país matan a una persona de manera violenta cada 25 minutos, según el genio de las matemáticas que tenemos por acá. Y miren, otra información, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró en la conferencia de prensa matutina la presunta cámara espía que descubrieron en un comedor de Palacio Nacional y descartó presentar una denuncia por el caso porque dijo que no tiene nada que esconder, ya que la vida pública debe ser cada vez más pública. Y señaló que no revisaron otras oficinas porque no hay paranoia, aunque se demostró que aún se ponen en marcha viejas prácticas. Vea usted, ahí tiene la presunta cámara. Esta es la cámara. En la sala pues no es de junta, es lo que era el comedor. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Entonces, nada más es porque se quedaron algunos con las malas mañas, las malas prácticas de estar espiando. Bueno, también ahora se están dando malas mañas, ¿para qué nos hacemos tontos? Vamos a los deportes y me enlazo con mi compañero Alfredo Domínguez Muro. Alfredo. ¿Qué tal? Una vez más les saluda Alfredo Domínguez Muro y bueno, pues cuando se despide a un técnico del Veracruz, pues no hay consecuencias, ¿no? Nada más uno se pregunta cuántas semanas va a durar. Con todo respeto para el cambio técnico de Puebla, tampoco trascendió, yo creo que ni en el círculo cercano de Puebla. Y como es que por cuántos me puedo ir. Al final de cuentas, cuando se va un técnico de Cruz Azul, es como aquel que dice lo que para Veracruz y para Puebla es una tosecita, pues una bronquitis, bueno, pues para el Cruz Azul es una pulmonía. Y esto implica las consecuencias que vive el equipo de Cruz Azul. Yo le diría que se me vienen hacia la mente de golpe y porrazo el por qué el equipo de Cruz Azul, sabiendo, esto es de la directiva, platicaba el otro día con un alto directivo de Cruz Azul y me decía, es que el equipo tiene que vivir de algo, el equipo vive de sus entradas y el equipo, yo le decía, hay mucha fidelidad y hay mucha afición de Cruz Azul, pero ustedes también tienen que darle algo en reciprocidad. No, es que no tienen que estar en las buenas y en las malas, esto es un punto importante. Toda la gente, cuando vamos a un partido de fútbol, vamos porque nos gusta, porque nos divertimos y por la pasión que nos genera nuestro equipo. Si nuestro equipo no hace que nos identifiquemos con ellos o con la filosofía, que la filosofía es una palabra que se ha arrastrado mucho, pero la filosofía son los genes, es la razón por la que un aficionado le va a un equipo, la razón por la que un aficionado siente esos colores y se siente identificado, la razón por la que un aficionado dice ganamos o perdimos. Yo soy atlantista de toda mi vida, pero ya el Atlante cayó en el peor de los lugares
y no es la segunda división, es la indiferencia. Y en esa indiferencia, pues me gusta y me sigue gustando el fútbol y me apasiona. Pero ya no volteo a ver al Atlante. Y además yo no sé hoy ni un jugador de su alineación. Mucha gente de Cruz Azul está pasando esto. ¿Y dónde viene la falta de sensibilidad de la directiva? Y lo voy a hacer en un ejemplo. Cuando la directiva vio que venía Chivas, que tampoco Chivas venía de un gran momento, la directiva decidió aumentar los precios. En vez de dar el 2x1, en vez de hacer que el público regrese con un incentivo mayor, con un incentivo, necesitamos, es un partido que la televisión va a generar una gran audiencia, que hasta los que no le vamos a Cruz Azul quisiéramos verlo por el morbo, por lo que usted quiera, y los que no le vamos a Chivas y a Cruz Azul juntos también queremos ver un partido en donde suponemos garra, entrega, corazón, espíritu y no que Cruz Azul caiga en las mismas cruzazuleadas de siempre. Anota el 1-0 en un golazo que fue un relámpago y después parecería que la forma, la filosofía, y esto sería entrecomillada, o el ADN o las instrucciones, pero yo no puedo creer que un técnico le diga una instrucción a rajatabla, vamos a defender este gol, y el equipo, yo no digo que baje la guardia, pero el equipo se vuelva pusilánime, nada entrón, con los miedos. ¿Qué es lo que recuerda la afición de Cruz Azul en este momento en relación a su equipo? Yo le digo algo muy fácil, en relación a Pedro Caiciña, lo timorato, lo miedoso, lo medroso que fueron en aquella final que les ganó el América, la de hace poquito. Y por más que Pedro Caiciña y el propio Ricardo Peláez hayan querido presentar una justificación que a lo mejor para ellos les llena, pero no al aficionado. El aficionado sabe que las dos últimas liguillas que el equipo apareció el América y los echó, una en cuartos de final, que ya ni se acuerdan, y la otra, que es muy importante, fue esa final, en donde América les pasó por arriba y Cruz Azul ni metió las manos. Fue un planteamiento medroso, fue un planteamiento, así lo ordenaron. Pues entonces, ¿en dónde están los genes? O los propios 11 jugadores, más los de la banca, ¿en dónde está el espíritu, la pasión, la garra, la sangre que les puede correr por las venas? Esa final fue un fracaso por todos lados, como administrativamente lo fue el partido contra Chivas de hace unos días, en donde en vez de sensibilizar y decir no vamos bien, el equipo está, la gente no está contenta, hay indiferencia, bueno, más por ahí estamos entrando el periodo de clases y los papás están muy gastados o los que vienen de vacaciones, pues vamos a dar un 2x1 y así llenamos nuestro estadio y le hacemos ese regalo a la gente en un partido grande que es contra Chivas. En vez de eso, pues hubo boletos de 100 pesos, hubo boletos de 500 pesos, que los de 100 pesos desaparecieron, ya no existieron. Resultado, la gente no fue al estadio. Si de algo nos asombró el partido contra Chivas es que la gente no fue al estadio. Después las declaraciones de Caiciña. Es decir, cuando Pedro Caiciña comienza a decir barbaridades como las de vamos a enfrentar al equipo de Xolos, y antes de enfrentarlo a un jugador que por ahí medio se burló, le dice lo que pasa es que a ti no te convocaron por parrandero, pues en primer lugar no es jugador de él, en segundo lugar se está metiendo contra un jugador de otro equipo. Estas babosadas de Caiciña se han dado históricamente cuando sus equipos no están funcionando, cuando ya sienten la presión. Así que, cierto, él trabajó como si no lo fueran a correr. Trabajó, vio el próximo viaje que se da en esta fecha FIFA para ir a los Estados Unidos, en fin, pero pues le avisaron que ya estaba fuera, punto. Este es lo importante. Ya que estamos con el tema de Cruz Azul, ¿qué sigue para Cruz Azul? Bueno, pues yo le aseguro que la directiva del Cruz Azul, o quien está encargado de esta parte, que es Ricardo Peláez, pues seguramente ya tenía un plan B y hasta un plan C. ¿Por qué? Porque todos los equipos así lo hacen. ¿Quiénes están en el tintero? Bueno, pues Antonio Mohamed se vendió abiertamente, más que se vendió, se placeó abiertamente Antonio Mohamed, no solamente con Cruz Azul, sino con Toluca, y que no diga que él no fue, porque pues él tiene un representante que por ahí avienta bolas submarinas, ese es el punto. Ese sería uno, Antonio Mohamed. El otro, Robert Dante Siboldi, muy, pero muy identificado con Cruz Azul, y trabajando mucho, no solamente como jugador, que fue un gran éxito, que el porterazo, y que llegó a México con el Atlas. Después se equivocó, Santos fue campeón con Santos y lo corrieron antes de la primera fecha por un enfrentamiento
grave aparentemente con un jugador, pero ahí está Robert Dante Siboldi, después se equivocó, se fue a Veracruz y en Veracruz, vamos, no triunfa nadie. Y ese es el punto, mientras esté Fidel Curi. Así que ese sería. Alguien habla de Rubén Omar Romano, probablemente. Paco Palencia, él solito se candidatea, así está. Y pues, ¿cuál sería el error que cometería el Cruz Azul? Pues en este momento buscar quien venga a dirigir un equipo que ya está hecho, que ya está formado, del que casi todos los jugadores son del, digamos, del tema Caiciña, y que trajeran a alguien del exterior, pues sería una barbaridad. Pero en este fútbol mexicano usted y yo sabemos que las barbaridades de verdad existen. Y ya de salida, pues el jueves, en 2 días arranca la NFL, The Most Wonderful Time of the Year, arranca con Chicago y Green Bay. Pues es un buen momento como para darle una opción, una calentadita al tema de la NFL, si tomamos en cuenta que hemos estado muy metidos en fútbol todo el verano. Así es que, bueno, buena oportunidad. Y entonces yo le aconsejo, entra a caliente.mx ahora. Regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Soy Alfredo Domínguez Muro. Hoy les presento a la nueva figura que nos va a ayudar para reforzar el equipo nuestro. Si juegas con nosotros, juegas con ellos. Descarga la app, regístrate y obtén 400 pesos de regalo. Carne y hueso. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Discernir entre la información real de la ficticia no es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública, con Guillermo Vázquez, por Efecto TV. ¿Qué tranza, pandilla? ¿Cómo están? Yo soy Demat. Síganme en Capital Gaming en todas las redes sociales, plataformas digitales y por Efecto TV. Hay tanta información que es necesario distinguir lo efímero de lo relevante. Mi trabajo es comunicarte los acontecimientos y las noticias al instante. Con la experiencia y el análisis y la honestidad que te interesan. Noticias todo el tiempo con Vladimir Galeana. Ya no quiero pasar tanto tiempo en casa. Nos sentimos bien al aire libre. Yo nunca había hecho tantos amigos. Nos encanta el arte. En los Clubes por la Paz podrás desarrollar tus habilidades, cultivar nuevas amistades y expresarte libremente. Donde veas la sombrilla verde, acércate. ¡Aquí! Te escuchamos primero. Y mire, de acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional, el artículo 3 dice que por seguridad nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleven a la protección de la nación,
preservación de independencia y orden constitucional, entre otras. Mandatos que parecieran perderse en el discurso del gobierno. Voy a tratar el tema con el especialista en Derecho Procesal y Penal, el doctor Ramón Ramos Becerril, miembro del Consejo Doctoral Mexicano. Bienvenido. Muchas gracias, Vladimir. Un gusto. Pues la seguridad nacional es la premisa de la estabilidad y del desarrollo social, pero pues la seguridad nacional en estos momentos pues es lo que le interesa al señor presidente, sí, y correcto. No el Estado mexicano. O sea, me parece que hay que separar. Una cosa es el presidente, pero otra cosa es el Estado mexicano. Y los dos son motivos de seguridad nacional. Pero pues pareciera que las cosas no andan muy definidas en ese concepto. Sí, es correcto. A decir de esta circunstancia, se hace un análisis de lo que manifestó en su resumen, lo cual no es acorde a su informe como tal. Él hace un es que tampoco fue un informe. Así es un resumen nada más. Así es. Es contraría lo dispuesto en el artículo 69 constitucional. Así es, él no fue al Congreso, ¿eh? Y aparte no y esa es una falta. Así es. Y es una falta de respeto al Estado mexicano. El informe lo entrega hasta las 5 de la tarde ante el Congreso. Y hace un resumen. Y lo hace mediático solo a quien él quiso. Hace argumentaciones solo que él considera que le atañen un bien. Habla de seguridad, habla del huachicol y habla de que se mermaron las condonaciones a empresas y bancos. Estos no son logros. En México hay miedo. ¿Qué fue lo que no dijo López Obrador? No, primero, el número de muertos. No habló de narcotráfico, no habló de armas. Bueno, tampoco habló de narcotraficantes porque pues forman parte del pueblo bueno. No, y aparte acaba de suscitarse el problema del intercambio de palabras. Pero a ver, cuando yo escucho a un presidente de la República, el reclamo que le hace una persona, y él dice, forman parte del pueblo, y no vamos a atender, no voy a mandar al ejército a masacrar al pueblo. Sí, pero entonces ellos sí pueden masacrar a los ciudadanos. Sí, que dijo que también eran pueblo. Entonces los valores están equivocados en este país, o los valores del presidente de la República los está equivocando. Es correcto. Nosotros hacemos un análisis y decimos que él, en su informe, desde que entra, se desmarca de su responsabilidad por cuanto hace a seguridad y justicia. Dice que eso son entes autónomos los que lo toman. De acuerdo al artículo 89 de la Constitución, él es un ente supremo. Él es el jefe del Estado mexicano. De todos los poderes. Y aunque el fiscal sea autónomo, él lo nombra. Forma parte del Estado mexicano. Sí, pero él no puede desmarcarse, como lo hizo. No, porque entonces está abdicando de su responsabilidad histórica. El artículo 89 le da la obligación de preservar la justicia, la seguridad nacional, y no lo hace. También nosotros, paralela a esta circunstancia, en la cuestión de seguridad, la seguridad está prevista en el artículo 21 y nos dice que es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad del patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. Recordemos que acabó su informe, su resumen, diciendo que iba a pacificar a México. ¿Cuándo lo va a pacificar? Pues hasta el paso que va, no creo que haya pacificación. Él dice que heredó ya esta violencia. ¿Qué ha hecho él? Está bien, se le heredaron. Pero su obligación fundamental es ponerse a trabajar para evitar que sigamos siendo rehenes de esto. Constitucionalmente él dice que las autoridades que se supone manejan estos rubros, seguridad, que son Gertz Manero y Durazo, son las personas que deben de hacerlo. Él es el encargado porque incluso hacen sus juntas mañaneras, las cuales no se han visto reflejadas en un cambio. Sigue la incertidumbre. México vive con miedo. No sé en qué país vive Andrés Manuel. En Palacio. Aludiendo que México se va a pacificar. A ver, si el señor está en Palacio y solamente sale a lugares donde le resulten benéficos o adeptos a su movimiento, tiene un movimiento que se llama Regeneración Nacional,
pues no va a ir a donde haya públicos desafectos. Sí, claro. Porque a él lo que le gustan son los vítores, las loas. Sí. Bueno. Pero aparte escoge. Pero el país tiene 120 y tantos millones de habitantes, sí, a los cuales tiene la obligación de proteger. A todos. A todos. A todos. Es obligación de él. El artículo, ¿qué nos dice? El artículo 89 marca que él es el garante de la seguridad nacional. Todos piensan que hay 3 poderes en México. No, hay un poder supremo, el cual se divide en 3. Pero el poder supremo recae en el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Es el mandatario. De los 3. O sea, no puede desmarcarse de ejecutivo, legislativo y judicial. Pero nosotros vimos que él se desmarca de la cuestión de seguridad pública y procuración de justicia. Contrario a cómo acaba. Dice que va a pacificar México. No nos dice cómo. No nos dice cuándo. Pues va a ir yo creo que al paso que va a ir a lanzarles flores. Continúa él manejando. A ver, está en su fantasioso mundo perfecto que ha diseñado y que ha construido durante tantos años, cuando no está viendo la realidad lacerante que está viviendo los mexicanos. Habló de un bienestar y el bienestar no se lo ha dado a México. No da las cifras que tiene Amnistía Internacional, no da las cifras que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones del gobierno a particulares. Pero él tiene otros datos. Él tiene otros datos, totalmente. Nunca dice de dónde lo saca, pero salió en su ilegal resumen a decir que él va a pacificar a México. Reiteramos, la obligación de él en cuanto a seguridad nacional no se ha cumplido. Evade esa responsabilidad, solo dio 2 tópicos y fueron el huachicol y las condonaciones a empresas. A ver, el huachicol ha sido su pretexto desde que inició. Recordemos que los primeros días salió con la guerra del huachicol. No hay un solo huachicolero que esté en la cárcel, ¿eh? Así es. Uno solo. Así es. Hasta ahorita. Porque no conozco a ni uno. No, y no han dado nombres. Y el huachicol sigue vigente como pretexto para no hacer nada. Así es. Y me parece que allí es donde nos estamos perdiendo como país. Sí. Y me parece que allí es donde nosotros estamos padeciendo las consecuencias de un gobierno inoperante. Jurídicamente, el huachicol, legalmente denominado robo de hidrocarburos, fue materia de reforma para hacer oficiosa la prisión preventiva para este tipo de delitos. Así es. Sin embargo, en efecto, no hemos visto a ninguna persona detenida. Al contrario, ello se dio la explosión donde hubo más de 175 muertos. Sí, claro, en Hidalgo. Así es. Y el combate a esta circunstancia la vivimos todos. Vimos el desabasto, no sabemos de dónde se generó o dónde dice él que hubo un beneficio por haber parado las gasolinerías. Pues que yo sepa, beneficio no hubo, porque Así todo el es. mundo nos quedamos Y sin gasolina, hubo especulación, hubo colas enormes, ¿eso llama beneficio? No, continúa sin haber un beneficio. El bienestar del que habla él no existe. La seguridad pública y la procuración no están siendo motivo de orden por parte de él. Son mentiras, son falacias las que manifestó, porque aparte no corroboró con nada sus manifestaciones. O sea, el presidente dice, anuncia, pregona, pero nada prueba. Es correcto. Y nada comprueba, desde luego. Es correcto. Si él nada prueba, nosotros no comprobamos nada. Pero lo que está generando esto es más violencia. Se han recrudecido los índices de violencia, ¿verdad? La violencia va al alza y no se dice. Él dice que hay un México de bienestar. No sé en qué país vive. Yo creo que los ricos sí tienen bienestar, pero los jodidos... Ni ellos. También han sido parte de la violencia. Veamos las muertes que se han suscitado en la zona de Polanco, ¿no? Hasta donde ha llegado la delincuencia denominada... ¿Y la Guardia Nacional? Baja. La Guardia Nacional es un ente creado por él, la cual pretende ir metiendo poco a poco
yo le di el beneficio de la duda en una plática en el Senado para pacificar a México. Sin embargo, México no se está pacificando, se está recrudeciendo esta violencia. Yo cuando vi la primera vez que sacan a la Guardia Nacional a las calles, las vi violando la Constitución. Sí. Porque estaban revisándole las cosas a las personas. Y es muy claro el 16 constitucional, nadie puede ser violentado en sus bienes o posesiones si no hay orden o mandato judicial. El presidente mandó a la Guardia Nacional a violar la Constitución. Y lo peor de todo es que es la ley que creó para la Guardia Nacional, establece que tienen esa facultad de bajarte de tu carro. Entonces es una ley que está violando la propia Constitución. Y se le ha denominado que está violando. Es más, hay apreciaciones de del propio partido que lo puso en la cúpula, que está diciendo que está mal en cuanto a esas acciones. Caray, qué lamentable que tengamos un presidente que se está acostumbrando a violar la Constitución, la norma fundamental hipotética de este país. Está llevando a cabo circunstancias que no nos llevan a un orden social. También habló de orden social. No hay un orden social. El orden social no lo está llevando a cabo, precisamente por las violaciones que dices que él mismo está generando con estas acciones. Caray, qué lamentable. Y qué lamentable que tenga yo que buscar a alguien como el doctor Ramón Ramos Becerril, especialista en Derecho Procesal y Penal, para que nos aclare un poco qué es lo que está ocurriendo con este país y con el comportamiento del primer mandatario, del hombre que dirige los destinos de más de 125 millones de personas en este país, caray. Qué lamentable que tengamos que evidenciar este tipo de cosas. Yo le agradezco mucho, doctor. Muchas gracias. Y espero que me permita seguirlo consultando. Sí, con todo gusto. Si me permites culminar diciendo que la seguridad pública y la justicia son derechos humanos que hoy día no garantiza nuestro gobierno. Eso es todo. Y agradecido también. Peor tantito. ¿Cómo dijo al final? Es importante resaltar que la seguridad pública y la justicia son derechos humanos que el día de hoy no garantiza el gobierno mexicano. Bueno, lo dijo un especialista. Caray. Déjeme hacer una breve pausa. Les recuerdo el número de denuncia 55 69 60 16 48 y síganos en Twitter, @Efecto TV. Regreso al instante. Gaming es el único programa de televisión divertido con la información más relevante del mundo de los videojuegos. Acompaña a Litz y a Yamat a recorrer el mundo gamer en México. Entrevistas, unboxing, reseñas, eventos, estrenos, torneos y lo más importante para los gamers en nuestras redes sociales, todos los días en vivo, gameplays y las últimas novedades en el sitio web. Sé parte de Capital Gaming y síguenos todos los días en redes sociales y jueves por Efecto TV a las 8:30 de la noche. Hay tanta información que es necesario distinguir lo efímero de lo relevante. Mi trabajo es comunicarte los acontecimientos y las noticias al instante. Con la experiencia y el análisis y la honestidad que te interesan. Noticias todo el tiempo con Vladimir Galeana. Donald Trump, Corea del Norte, Telecan, Rusia, candidatos ciudadanos, migración internacional, el muro fronterizo. Los hechos que tocan a la humanidad entera deben ser comunicados con la mirada joven y directa de nuestros tiempos. Capital Global, con René Palacios, por Efecto TV. Discernir entre la información real de la ficticia no es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública, con Guillermo Vázquez, por Efecto TV. Los responsables de la Tierra.
Mire, para que vea cómo siguen las cosas en materia delictiva, Gabriel León Villa, líder regional del grupo delictivo conocido como Gente Nueva y originario de Guerrero y vinculado al caso Ayotzinapa, es uno de los hombres asesinados en el estacionamiento de la terminal Estrella de Oro en Cuernavaca, Morelos. De acuerdo con las primeras investigaciones y algunos de los datos obtenidos de la declaración de uno de los sobrevivientes al ataque, Gabriel León Villa vive en el municipio de Iguala y es jefe de zona del grupo Gente Nueva, que tiene presencia en Guerrero y en el estado de Morelos. Caray. En Coahuila, por medio de redes sociales circula un video donde se aprecia a elementos de tránsito y vialidad sometiendo a 2 hombres en la vía pública. En el video se observa cómo 4 elementos de la corporación someten a un hombre de playera negra y pantalón de mezclilla y a un sujeto segundos casi sin playera por el forcejeo. El titular de la corporación, Pedro Luis Bernal, los civiles fueron quienes agredieron a los elementos, por lo que tuvieron que ser sometidos para entregarlos a la autoridad y quedar a la disposición del Ministerio Público. Otro caso de exceso policial. 3 hombres fueron detenidos luego de que supuestamente tenían a 19 extranjeros indocumentados escondidos al interior de un hotel en el municipio de Huajuapan de León, en Oaxaca. La detención se dio tras un operativo coordinado entre agentes del Instituto Nacional de Migración e integrantes de la Guardia Nacional. En el momento de la detención, los migrantes, entre ellos 3 mujeres, esperaban subir a un tráiler que los llevaría a la Ciudad de México rumbo al norte del país. Los extranjeros habrían pagado hasta 20,000 pesos por persona para avanzar a la zona centro desde la frontera con Guatemala. Y mire usted, de tener un promedio de 700 a 800 niños en los diferentes albergues de Casa Cuna del DIF, la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en el Estado, María Teresa Araiza Yaguno, reconoció que algunos de estos menores nunca son adoptados por su edad y llegan a cumplir los 18 años, por lo que termina la custodia por parte del Estado. Y la pregunta, ¿qué pasa? De tener un promedio de 700 a 800 niños en los diferentes albergues de Casa Cuna del DIF, la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en el Estado, María Teresa Araiza Yaguno, reconoció que algunos de estos menores nunca son adoptados por su edad y llegan a cumplir los 18 años, por lo que terminan la guarda por parte del Estado. Por eso señaló que se les prepara a través del programa de reincorporación a la vida, donde con terapias psicológicas y un plan para reincorporarlo a la sociedad, salen a integrarse a la comunidad. Como se recordará, el sistema del DIF estatal junto con el Consejo de Adopciones han incentivado la integración a nuevas familias a los niños más grandes para que puedan dejar las casas cuna. Esto luego que las parejas buscan mayormente a bebés recién nacidos para ser adoptados, mientras que los más grandes se van quedando rezagados y terminan por alcanzar su mayoría de edad. Aceptó que este problema se da en el país, por lo que se implementa en todos los albergues el programa de reincorporación a la vida, donde se les brinda un acompañamiento de los jóvenes que están por emanciparse. Para Efecto TV Noticias, informó desde Coahuila, David González. Y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco informó que a causa de las lluvias se desbordó nuevamente el río Salsipuedes en el municipio de San Gabriel, con afectaciones mínimas en vías aledañas por la crecida, arrastre de ramas y palos, así como entrada de lodo en un domicilio. Protección Civil señaló que personal se dirigió al lugar para verificar la situación y descartar daños o afectaciones. Aseguraron que están alerta ante cualquier situación que pueda poner en riesgo a sus habitantes. Luego de 33 días de activo, este martes quedó extinto el incendio denominado Huaymil, que se registró en la zona centro-sur del complejo Cian-Caán y que ahora solo se mantiene bajo supervisión para evitar que se active en algún punto. Esto lo informó el gobierno del estado de Quintana Roo. El gobernador del estado, Carlos Joaquín, a través de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, dispuso de varios sobrevuelos de reconocimiento a fin de detectar los puntos y coordenadas específicas para la planeación de estrategias y tácticas de combate, así como para la detección de áreas con mayor presencia de fuego. Y el Instituto Nacional de Migración inició la instalación de carpas para atender a los casi 800 migrantes procedentes de África y Haití, en plantón desde hace 15 días,
afuera de la estación migratoria Siglo XXI. Se planeaba abrir una oficina alterna que atendiera sus casos, pero ante el rechazo de los vecinos y la negativa de los extranjeros a acudir a otro sitio, se iniciaron los trabajos. Vaya, ahora ellos ponen las condiciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno analiza la posibilidad de desplegar a elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán, en donde se resolvió suspender las clases y los festejos patrios por temor a atentados del cártel de Jalisco Nueva Generación. Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional se le preguntó al presidente su opinión respecto a las medidas tomadas por el municipio frente a las amenazas del crimen organizado en la entidad, donde hace 11 años, un 15 de septiembre, se perpetraron atentados terroristas en agravio de la población civil que festejaba en Morelia, Michoacán, el 198º aniversario del inicio de la Guerra de Independencia. Y habrá que decirle al señor presidente de la República que si gusta yo le mando unos videos donde se observa la magnitud de la fortaleza del cártel de Jalisco Nueva Generación, con más de 300 vehículos en una carretera y armamento que no tiene ni Obama, dijera el propio presidente. Déjame hacer una breve pausa. Les recuerdo el número de denuncia 55 69 60 16 48. Y es para que conozca la realidad de lo que está ocurriendo en el país, porque pues luego no le informan bien cómo están las cosas. Regreso al instante. Cuidemos juntos de Coahuila y del medio ambiente. Las bolsas de plástico de un solo uso y el sobreempacado de alimentos son un gran problema. Sé práctico, disminuye su uso y sustitúyelos. Para tus compras, usa bolsas reutilizables. Empaca tus frutas y verduras en costalitos de malla. Son cambios fáciles que podemos hacer por el bien del planeta. Siendo responsables, fuerte, Coahuila es. Margarito Fermín Ramírez desapareció en el municipio de Iguala Guerrero el 2 de diciembre de 2011. Miguel Pita Díaz desapareció en el municipio de Iguala Guerrero el 12 de agosto de 2013. Discernir entre la información real de la ficticia no es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública, con Guillermo Vázquez, por Efecto TV. Capital Gaming es el único programa de televisión divertido con la información más relevante del mundo de los videojuegos. Acompaña a Litzia y a Matt a recorrer el mundo gamer en México. Entrevistas, unboxing, reseñas, eventos, estrenos, torneos y lo más importante para los gamers en nuestras redes sociales, todos los días en vivo, gameplays y las últimas novedades en el sitio web. Sé parte de Capital Gaming y síguenos todos los días en redes sociales y jueves por Efecto TV a las 8:30 de la noche. Hay tanta información que es necesario distinguir lo efímero de lo relevante. Mi trabajo es comunicarte los acontecimientos y las noticias al instante. Con la experiencia y el análisis y la honestidad que te interesan. Noticias todo el tiempo con Vladimir Galeana. Donald Trump, Corea del Norte, Telecan, Rusia, candidatos ciudadanos, migración internacional, el muro fronterizo. Los hechos que tocan a la humanidad entera deben ser comunicados con la mirada joven y directa de nuestros tiempos. Capital Global, con René Palacios, por Efecto TV. Los responsables de la Tierra. Mire, le tengo una mala noticia que seguramente usted ya conoce, pues la economía crece poco. ¿O no crece? Porque estamos en ceros.
Pero no es para preocuparse, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y para abordar lo que se dijo en el informe en el rubro económico, bueno, en este informe que no supe si fue informe porque nomás se le pegaba a decir cosas, nos acompaña el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, Asociación Civil, el doctor José Luis de la Cruz Gallegos. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. ¿Nos preparamos para lo malo? Bueno, yo creo que si además revisamos lo que hoy el INEGI publicó, las tendencias de hacia dónde va lo que se conoce como el ciclo coincidente, es decir, cómo está la economía el día de hoy y hacia dónde va el ciclo adelantado, lo que podemos prever es de que esta desaceleración que muy bien mencionas, un crecimiento de apenas 0.2%, esa desaceleración se va a profundizar en los siguientes meses y entonces es muy probable que veamos un segundo semestre del año con mayor debilidad de lo que hasta el momento hemos visto. O sea, ¿podemos entrar en recesión? Digamos que es algo que no se puede ya descartar por tres factores fundamentales. El primero, la desaceleración en donde nos encontramos, en donde el sector industrial ya está en recesión. Segundo, porque al final del día parece ser que al menos en el manejo de finanzas públicas va a seguir existiendo la austeridad y la restricción, sobre todo en inversión pública. Y tercero, porque el entorno internacional ya nos amenaza con una recesión en Alemania y con desaceleración en Estados Unidos y algunos otros países como Japón, como Corea, la propia China. ¿Y hay capacidad gubernamental como para sortear esas eventualidades? Le pregunto a alguien que sí sabe. ¿Hay dentro del esquema gubernativo del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador alguien que le sepa, que le entienda, que se le prendan las luces de la inteligencia en ese sentido? Yo creo que sí. El punto aquí va a ser, al final de cuentas, cuál directriz es la que se va a seguir. Es decir, al final del día, cuando vimos el informe de gobierno, hay varios puntos a destacar. Uno de ellos, me parece que el presidente fue muy claro. Ahorita está en la tarea de separar el poder económico del político. Es decir, pareciera que dentro de las prioridades del presidente de la República está en hacer un lado lo que él considera intereses económicos que inhiben la capacidad del Estado para decidir. El problema es que quizás mucho de este poder económico es el que tiene la capacidad de inversión, es el que tiene la maquinaria, el equipo. Y entonces en ese sentido, cuando estamos viendo... Pero el presidente no puede llamarse al engaño, porque si hay alguien que está ahí se llama Carlos Slim. Y fue con el que hizo muchas cosas durante su gobierno al frente del gobierno del Distrito Federal, si mal no recuerdo. Entonces, el presidente sabe y conoce muy bien quiénes son esos empresarios. No creo que sean una sorpresa para él. De hecho, yo creo que él no parte de la sorpresa, es decir, desde su campaña y los primeros meses de gobierno, justamente lo que mencionó es que lo que buscaba era esa separación, es decir, propiamente yo creo que en ningún momento ha planteado que no los conoce, por el contrario, en realidad lo que me parece que sí subestimó fue que al hacer esa operación, propiamente la economía iba a entrar en una desaceleración que estamos en este momento viendo y que probablemente es lo que lo llevó a buscar negociar algunos temas en estas últimas semanas para mandar un mensaje de que para él es importante el sector privado, que es importante la inversión, que de ahí depende, porque de otra manera me parece lo que estaríamos viendo es que la desaceleración se puede profundizar y esta operación política me parece es lo que le ha llevado las últimas semanas a tratar de remendar algunas cosas. O sea, el presidente se equivocó de inicio, vamos a aceptarlo por ahí. Se equivocó, pretendió separarse de la gente del dinero y ahora necesitamos que la gente del dinero invierta porque el Estado tiene que ser un facilitador, ¿no? Necesitamos una transición. ¿A qué me refiero? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que este país requiere mayor bienestar, sí, mayor claro. desarrollo económico. Es decir, elementos de pobreza como las que hemos visto no son deseables y hacen que el propio Estado no sea viable en el mediano y largo plazo. Sin embargo, no podemos patear las cosas y no podemos destruir lo poco, lo mucho que funciona y que se requiere para hacer esa transición. Y entonces, en este sentido, preservar la inversión, que es la que genera empleo, es la que tiene la capacidad de tener riqueza disponible para justamente generar ese cambio, me parece que también era fundamental. Y desde mi punto de vista, el escenario económico que plantearon hace un año de crecer 2% para el 2019 no se está cumpliendo y no se está cumpliendo porque se inhibió la inversión, tanto la parte pública como la privada, y eso tiene que revertirse. O sea, se equivocaron.
Desde mi punto de vista, sí sobreestimaron la capacidad de crecer 2% al hacer cambios que de alguna manera iban a dificultar los procesos de inversión. A inhibir la inversión. Efectivamente. O sea, necesitamos a los grandes inversionistas para poder propiciar el impulso económico, ¿no? A ver, mira, de acuerdo al INEGI, si uno observa los censos económicos, 2.000 unidades productivas, unidades económicas, básicamente 2.000 empresas, generan, de acuerdo al censo, cerca del 45% del PIB nacional. O sea, la mitad. De un universo de 5 millones de empresas. O sea, 40 y tantas son las que llegan casi a la mitad. 2.000 generan casi a la mitad. Casi la mitad. Los otros 5 millones de unidades económicas generan el resto. Es decir, al final del día, el problema que nosotros enfrentamos como país, como sistema productivo, y que sí tendríamos que modificar, pero con una transición, es de que el crecimiento económico depende de muy pocas empresas. Exactamente. Entonces, si queremos democratizar la distribución de la riqueza, tenemos que generar micros, pequeñas y medianas empresas. Las pymes. Que funcionen, pero eso nos va a llevar un tiempo. Eso claro. No va a ocurrir en 1, ni en 5, ni en 10 años. Es un proceso. Pero a ver, estábamos haciendo un proceso que me parece que en el sexenio pasado estaban saliendo bien algunos procesos ahí con las bipymes y las pymes que estaban estructurándose. Pero de pronto se paralizaron los créditos también para estas pequeñas y medianas empresas y lógicamente esto derrumbó un proyecto. Mira, yo creo que en México se ha fallado algo. Primero, en términos generales, indistintamente si es pequeña, micro o muy grande, hace mucho tiempo que no tenemos un proyecto para desarrollar empresa nacional. Es decir, de repente hablar de empresa nacional era hablar de proteccionismo, era decir que estabas obsoleto, que era setentero. Entonces, hace falta un proyecto de nación, pero en donde esto tenga como objetivo tener empresas mexicanas muy fuertes, que convivan con las internacionales. Claro. Segundo. O sea, no nacen Carlos Slim cada 3 días. Entonces, segundo, dentro de ese paquete de interés nacional, si me preguntas, me permites, lo que había que buscar generar es sí empresas grandes, que son las que compiten a nivel mundial. Al final del día, la empresa que viene a México, automotriz, electrónica, no vienen pequeñas. No vienen, eso es un conglomerado grande. Si las de aquí son grandes, las de aquellas son gigantes, los de otros lados. Entonces, necesitamos esas y sobre eso necesitamos empresas medianas y pequeñas que sean capaces de ser proveedoras de esa maquinaria, de esa necesidad de insumos intermedios al final del día, y requerimos que esas sean productivas, competitivas, que generen productos de calidad. El problema es que en México no hemos generado un proyecto sostenible. De valor. Efectivamente, que además requiere algo, gente educada. Es decir, necesitamos un sistema educativo desde la primaria hasta la universidad, de ingenieros, de técnicos, de profesionales que sean capaces de generar esa innovación y esos procesos productivos competitivos. No lo tenemos, no tenemos una banca de desarrollo que opere en ese sentido, y ahí es en donde tendríamos que estar trabajando para generar bienestar de manera sostenible. ¿En alguna ocasión lo han consultado a usted? Digamos que hemos tenido diálogo. El punto aquí es que al final del día la decisión depende de quienes ejecutan la política pública, y en ese sentido lo que estaríamos nosotros esperando es que de alguna manera exista una mayor receptividad. ¿En la Secretaría de Economía tienen esa receptividad que ustedes buscan? Digamos que hemos encontrado un muy buen eco en la oficina de la Presidencia. En la oficina de la Presidencia, no en la Secretaría de Economía. Con el ingeniero Alfonso Romo, de alguna manera se tiene un diálogo fluido. Al final de cuentas ellos toman la decisión, pero digamos que al menos existen algunos canales de comunicación. Caray, yo conozco a José Luis de la Cruz desde hace varios años, y puedo decir no muchos, ¿verdad? Me gustaría decir que poquitos. Pero a ver, José Luis, yo te conozco desde hace tiempo, y todas las predicciones que me envías, que me dices, que me das, pues carajo, estos señores deberían de tomarlas en cuenta. Desde que estás metido en toda tu vida en esto, pues alguna experiencia debes de tener. Y lo que estoy viendo es que hay un desperdicio de talento en este país, porque están obcecados en una 4T que ni tiene pies ni cabeza y nadie sabe hacia dónde camina. Mira, lo que nosotros podríamos decir en este momento es que este país sigue requiriendo una empresa sólida, una industria sólida, y que para eso se requiere financiamiento de la banca de desarrollo. Y disciplina fiscal. Que requerimos un proyecto de nación que tenga al empleo como el motor de bienestar. El gasto social no va a alcanzar nunca para poder sacar de la pobreza a 52 millones de mexicanos. A ver,
las dádivas no sirven de nada, no palian la pobreza. Necesitamos darle trabajo a la gente. Empleo. Empleo, eso es lo que se necesita. Pero mientras el señor piense que sigue con sus programas sociales y que con eso va a reivindicar a los desprotegidos y a los pobres de este país, nos vamos a seguir equivocando. Yo creo que deberían de escuchar a personas que saben, que conocen. Y bueno, tú tienes un centro de especialidad donde muchos confluyen a hacer este tipo de estudios. Ojalá los leyeran. Perdón por ser tan incisivo, pero ojalá los leyeran. Pero bueno, pues ¿qué puedo decir ante esto? Y sobre todo porque sé que eres un hombre muy prudente. No vas a decir nada que... Yo sí, punto. Y como siempre, te agradezco muchísimo, José Luis, que vengas a este estudio para platicar acerca de esto. Pero bueno, pues hay que puntualizar las cosas y ver cómo están. Ojalá el presidente de la República platicara con alguien como tú, porque creo que se le arreglarían muchos problemas a este país. Gracias por venir a Efecto Televisión. Gracias por la invitación. Gracias. Y pues sí, déjeme decirle que yo lo conozco y todas sus predicciones son exactas. Punto. Así de sencillo. Y miren, en el Congreso de la Ciudad de México ya arrancaron los trabajos legislativos y se realizó la primera sesión ordinaria del segundo año legislativo. A diferencia de lo que sucedió en la Cámara de Diputados Federal, en la capital del país, Morena, que es mayoría, sí cedió los espacios a la oposición. Además, legisladores de otros partidos presentaron diversas iniciativas. Ahí estuvo mi compañero Luis Méndez. Adelante, Luis. ¿Qué tal, Vladimir? Buenas tardes a ti y al auditorio. Pues como tú ya bien señalas, hoy arrancó el trabajo de la sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, en donde Mauricio Tabe, quien ahora es el presidente de la Junta de Coordinación Política, uno de los órganos más importantes donde se toman decisiones al interior del Congreso de la Ciudad de México, celebró que Morena, pese a su mayoría, haya cedido los espacios, a diferencia de lo que pasa en el Congreso Federal, en donde pues sigue la disputa por la presidencia de la mesa directiva. En cambio, en el Congreso local, Morena sí se dio estos espacios y ahora será Mauricio Tabe quien encabece los trabajos de la Junta de Coordinación Política. Pero escuchemos al panista al hacer uso de la palabra en el Congreso capitalino. Me da mucho gusto que en este Congreso haya prevalecido la sensatez de respetar la Constitución sobre cualquier tentación autoritaria de restauración de un modelo de concentración del poder político. Superamos en este Congreso ese viejo modelo de la Asamblea Legislativa que concentraba. Por eso también reconozco pues ese espíritu democrático por el cual se sostiene y se pusimos del lado de la Constitución de la Ciudad de México y del lado de ese reclamo ciudadano equilibrio. Vladimir, auditorio, y es que también en el Congreso pues se dio paso a la presentación de iniciativas y diferentes proposiciones de dictámenes. Específicamente, la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Alejandra Rojo de la Vega, presentó una iniciativa para sancionar a todos aquellos que tienen colillas de cigarros. Esto porque pues se ha convertido en un gran problema en la Ciudad de México. De acuerdo a la diputada del Verde, esta propuesta que hizo esta iniciativa pues busca que se sancione con una multa de 1,689 pesos a quien tire una colilla de cigarro en las calles de la Ciudad de México. Escuchemos esta propuesta que presentó la diputada del Verde. Anteriormente expuesto, el Partido Verde se une a esta preocupación ambiental y propone reformar la ley de residuos sólidos a efecto de establecer que será responsabilidad de toda persona física o moral tirar o arrojar colillas de cigarro en los contenedores indicados. 2. Se prohibirá arrojar o tirar en la vía pública, áreas comunes, parques, barrancas y en general en sitios no autorizados colillas de cigarro. En caso de incumplimiento, se sancionará con una multa de 2.534 a 25.347 pesos. Y tercero, los titulares de los establecimientos mercantiles de bajo impacto, impacto vecinal e impacto zonal, así como las dependencias y entidades del gobierno de la Ciudad de México, las alcaldías, el Congreso, el Tribunal Superior de Justicia y demás órganos autónomos, deberán colocar en el exterior de los lugares destinados para fumar contenedores para depósito de colillas de cigarros. Auditorio, también la diputada panista Patricia Báez presentó
una iniciativa para que se castigue hasta con 8 años de prisión a funcionarios que filtren datos personales. Esto en el marco de las recientes investigaciones, luego de que se diera a conocer el caso de una presunta violación cometida por policías y que los datos de la víctima pues se conocieran públicamente, esto por una filtración de funcionarios. Por ello la panista aseguró que se debe de castigar a quien haga uso indebido de los datos personales de las víctimas. Escuchemos ahora a la diputada Patricia Báez. Los datos personales y la información relativa a los procesos judiciales y administrativos deben ser resguardados por las autoridades. El cumplimiento de esta obligación garantiza que la identidad de las personas que participan en los procesos no se difunda y se filtre, permitiendo que los procesos no se sometan a intervenciones externas que contaminen la correcta administración de justicia. La que suscribe considera necesario adecuar el Código Penal del Distrito Federal para que se sancione penalmente a los funcionarios que hagan uso indebido de los datos personales de las personas que participan en el procedimiento penal y sus expedientes. Pues Vladimir inicia de una vez este día todos los trabajos en el Congreso Capitalino, las propuestas, las iniciativas, y les estaremos dando seguimiento. Es el reporte que te tengo. Gracias, Luis Méndez. Mire, antes de irme a corte, la mayoría de las acciones que presumió el presidente Andrés Manuel López Obrador en su primer informe de gobierno no tiene sustento, de acuerdo con un análisis del periódico digital Animal Político. Por ejemplo, no hay manera de probar que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro cuente con 930,000 beneficiarios. La secretaria del Trabajo y Previsión Social explicó que el número de más de 900,000 beneficiarios que se reporta en la plataforma corresponde a jóvenes vinculados con algún centro de trabajo, es decir, que ya eligieron dónde capacitarse y la empresa ya los aceptó, pero por ahora no puede comprobarse si realmente están ya en el lugar de la capacitación. ¿Mentiras? ¿A medias? ¿Verdades a medias o mentiras completas? No hay manera de comprobar las cifras que se dieron en el informe presidencial, así de sencillo. Déjame hacer una breve pausa, les recuerdo el número de denuncia 55 69 60 16 48 y síganos en Twitter, @EfectoTV. Regreso al instante. Discernir entre la información real de la ficticia no es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública, con Guillermo Vázquez, por Efecto TV. Capital Gaming es el único programa de televisión divertido con la información más relevante del mundo de los videojuegos. Acompaña a Liz y a Matt a recorrer el mundo gamer en México. Entrevistas, unboxing, reseñas, eventos, estrenos, torneos y lo más importante para los gamers en nuestras redes sociales, todos los días en vivo, gameplays y las últimas novedades en el sitio web. Sé parte de Capital Gaming y síguenos todos los días en redes sociales y jueves por Efecto TV a las 8:30 de la noche. ¿Trámites? Más fáciles que nunca con Coahuila Digital. En trámitescoahuila.gov.mx puedes obtener la información que necesitas de más de 800 trámites estatales y más de 2,000 municipales. Además, algunos los puedes realizar de forma 100% digital. Sin filas, sin oficinas. Trámitescoahuila.gov.mx. Con servicios más ágiles. Fuerte, Coahuila es. Una mejor policía es responsabilidad de todos. Únete a la nueva policía de Toluca. Te necesitamos. Tú puedes ser de los que hacen un cambio. Visita www.academiatoluca.gov.mx o comunícate al 722-773-5107. 14,000 pesos mensuales. Toluca Capital. Los responsables de la tierra. Me voy con mi compañero Juan Manuel Padilla, que se encuentra recorriendo la Ciudad de México. ¿Qué pasa en Ciudad Universitaria, Juan Manuel? Gracias, amigos del auditorio. Pues nuevamente la violencia se está haciendo presente aquí en Ciudad Universitaria con un grupo de pseudo estudiantes, los cuales han agarrado los extintores
están rompiendo una cabina de vigilancia de la UNAM. Ellos se dieron cita en el Parque La Bombilla y han realizado una marcha hasta este lugar. Nos hemos mantenido un poco al margen porque están muy violentos. Déjame decirte que ya arrancaron varios letreros, varios señalamientos de tránsito y los están utilizando para golpear las cosas. Ya en estos momentos, como se puede apreciar, están replegando nuevamente hacia la explanada de Rectoría, hacia Ciudad Universitaria. Ellos han dado una vuelta, parte del circuito de Ciudad Universitaria. Se encuentran en este lugar, están cubiertos con estas capuchas de color negra, llevan palos, llevan algunos instrumentos que podrían utilizarse como armas. Hemos visto cómo han dejado ya esta cabina de vigilancia de Ciudad Universitaria. Se están replegando, se están reuniendo en la explanada de Rectoría. Reitero, están muy violentos. Ya intentaron golpear a uno de estos vigilantes de Ciudad Universitaria. Así que vamos a estar muy atentos a ver cómo se comportan, cómo se va llevando a cabo esta movilización. Ya están rompiendo los vidrios de Rectoría, están realizando pintas, podemos observar a lo lejos cómo se están aventando piedras hacia este lugar. Así que, Vladimir, los extintores también los están activando. Vamos a estar muy atentos a ver cómo se va llevando a cabo esta manifestación, porque, reitero, son muchísimos jóvenes que se dieron cita en el Parque La Bombilla, son de la CCH Azcapotzalco y han regresado a este lugar de Ciudad Universitaria, donde hace un año, recordarás, Vladimir, amigos del auditorio, que se llevó a cabo un escenario similar, que incluso lo transmitimos en vivo, donde 2 jóvenes resultaron con lesiones con arma punzocortante. Es por eso que se han dado cita en este lugar, pero han venido pues prácticamente muy violentos, así que hay que tener mucho cuidado. Personal de vigilancia se mantiene al margen, por supuesto, aquí en la zona de Ciudad Universitaria. Cabe mencionar que la vialidad no se ve afectada, podrán avanzar por lo menos a través de la Avenida de los Insurgentes sin mayor contratiempo, Vladimir. A ver, esos no son, son estudiantes porque están matriculados. Ningún estudiante puede atentar contra la institución que les está dando la única oportunidad que van a tener en la vida para ser hombres y mujeres de bien. Y lo digo como universitario. A mí en esa universidad me formaron. De ahí soy egresado y me siento orgulloso. Y cada vez que yo veo esto, estos no son universitarios. Yo jamás podría atentar siquiera con una pinta o quitar una piedra de alguna de las esquinas de esta rectoría, que además es una joya nacional. Estos señores que están haciendo esto, caray, merecen estar en la cárcel. Lo digo con toda responsabilidad. Esto no puede seguirnos ocurriendo. ¿Cómo atentamos contra el lugar donde más hombres y mujeres de bien se hacen en este país? Ahí se fabrican los grandes talentos, en las instituciones que tenemos, la UNAM, el Poli. ¿Qué pasó? En estos momentos un grupo de ellos está arremetiendo contra un camarógrafo que lo estaba grabando, aunque les está diciendo que ya no va a grabar, que ya incluso bajó la cámara. Lo están rodeando en estos momentos y bueno, hay empujones, otros camaradas cercados, y parece que ha llegado toda la tranquilidad. Pero así de violentos se encuentran, así de violentos están contra los medios de comunicación. Ahí tiene usted. ¿Sabe dónde deberían estar estos muchachos? Lo digo con toda responsabilidad frente a un ministerio público. Caray, qué lamentable, qué lamentable. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Vladimir, hasta luego. Caray. Comenzó septiembre y con ello las fiestas patrias. Ayer por la noche fue encendido el alumbrado decorativo en el Zócalo capitalino. Veamos. 3, 2, 1. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ayer por la noche encendió el alumbrado decorativo patrio en el corazón del país, el Zócalo capitalino. Para decorar los edificios aledaños a la principal plaza de la nación, se diseñaron, armaron e instalaron 10 conjuntos monumentales y mosaicos que iluminan el Zócalo y otros lugares de la ciudad. La decoración también se integra por 26,000 luces LED, 7,500 metros de cable de diferentes calibres, además de 5,000 metros de manguera luminosa y 17,000 metros de escarcha y festón. Para el decorado, participaron 130 trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios, a quienes la mandataria les agradeció. Bueno, encendemos este maravilloso Zócalo de la Ciudad de México.
en este mes patrio donde celebramos la independencia de México. Este también es un tributo a todos los trabajadores que todos los años ponen estas maravillosas luces que ya son tradición en nuestra ciudad. Así que muchas gracias a todos ustedes. El secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteban Medina, destacó el uso de materiales usados en años anteriores. Pero algo importante que no se mencionó es que el 90% de lo que se ven aquí es reciclado de años anteriores. Entonces hay un ahorro importante con la creatividad, con la eficiencia de los trabajadores. Durante todo el mes de septiembre, los capitalinos y visitantes de la ciudad podrán disfrutar de la decoración que este año también se colocó en el cruce de Periférico y Ejército Nacional, en el de Reforma e Insurgentes y en la fachada del Auditorio Nacional. Para Efecto TV, Luis Méndez. Bueno, no es reciclado, eso lo hacen todos en esta época de septiembre siempre se hace, ellos manejan los poquitos. Y mira, el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Jesús Horta, aseguró que pese a que la dependencia a su cargo detiene a menores que cometen delitos graves, la ley permite que salgan libres casi inmediatamente. Esto luego de que hace unos días se liberó a 2 jóvenes que fueron detenidos tras el robo de una joyería en el centro histórico de la Ciudad de México, y una vez libres, volvieron a cometer otro asalto. Pero ya es reincidencia, ya es un delito que se tiene que castigar. Horta fue entrevistado esta mañana al término de la reunión de Gabinete de Seguridad Capitalino y afirmó que la decisión final de liberar a delincuentes corresponde al Poder Judicial. Pues sí, pero nada más que también el Ministerio Público tiene que hacer su trabajo, señor Horta, porque estos jóvenes son reincidentes, se tienen que quedar detenidos. Para eso tienen ministerios públicos, de todo lo que robaron. Si cualquiera de nosotros se roba la 10ª parte de eso, pues paramos con 10 años en la cárcel. Veamos. Yo creo que es un trabajo y un debate permanente sobre cómo manejar el tema de la impartición de justicia, ¿no? Es un debate en el que hay que tomar en cuenta muchos factores, sobre todo la dinámica cambiante de cómo los adolescentes se están involucrando en actividades delictivas, ¿no? Y eso, por supuesto, pues es un debate que trasciende el solo hecho de hablar sobre el tema de procuración y administración de justicia. Es un tema que tiene que ver con desarrollo social, con cultura cívica, con una serie de cuestiones, y por lo tanto pues es un tema que no lo vamos a resolver de inmediato, pero que sí tenemos que estarlo poniendo sobre la mesa. Al momento pues no hay otra más que seguir las leyes como están y nosotros hacer nuestro trabajo de detener a quien comete un delito. Ya lo determina el Poder Judicial qué es lo que procede. Gracias, y me despido señalándole que la directora de CONACYT, María Elena Álvarez Buiria, directora de CONACYT, pues dijo que hay una ciencia neoliberal que los está tratando de detener ahí en el CONACYT. La estupidez mayor en una presunta directora de CONACYT. Caray, ¿en dónde vamos a parar con esto? Así es sencillo. Esta es la 4T, la idiotez de esta señora. Le agradezco mucho el favor de su atención. Los espero aquí mañana en punto de las 2 de la tarde. Los dejo con mi compañero René Palacios. Ya están ustedes informados. Buena tarde. Buen provecho. Los responsables se de la tierra. Capital Gaming es el único programa de televisión divertido con la información más relevante del mundo de los videojuegos. Acompaña a Liz y a Yamat a recorrer el mundo gamer en México. Entrevistas, unboxing, reseñas, eventos, estrenos, torneos y lo más importante para los gamers en nuestras redes sociales, todos los días en vivo, gameplays y las últimas novedades en el sitio web. Sé parte de Capital Gaming y síguenos todos los días en redes sociales y jueves por Efecto TV a las 8:30 de la noche. Discernir entre la información real de la ficticia no es lo único que se requiere para estar bien enterado.
De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública, con Guillermo Vázquez, por Efecto TV. Hay tanta información que es necesario distinguir lo efímero de lo relevante. Mi trabajo es comunicarte los acontecimientos y las noticias al instante. Con la experiencia y el análisis y la honestidad que te interesan.